En el día de ayer, ustedes recordarán que tuvimos prácticamente en el momento en que se estaba produciendo el hecho al aire, una situación que la podemos enmarcar dentro de lo que es lo dramático, porque no terminó con la muerte de nadie, sino hubiera sido trágico, que era el ataque de una persona de 30 años contra una profesora de danzas. Se empieza a hacer la investigación y a trazar sobre qué es lo que ocurrió. Y aparece un hermano mellizo del agresor que dice que su hermano, como consecuencia de la cuarentena, y acá empiecen a tomar nota de esto, ¿no? Como consecuencia de la cuarentena, empezó a alterar su forma de razonar, su forma de ser. Se empezó a alterar el genio, el carácter, y se le alteró la vida. Tal vez esta sea la estrategia con la cual busquen zafar de 20 años de prisión, porque creo que por el intento de femicidio le podrían caber desde 10 a 20 años de prisión. No sé, no soy abogado, ustedes ya saben que lo repito a diario, pero bueno, sería una pena, una condena muy severa sobre el agresor. Entonces buscan por ese lado. Pero también es cierto que la cuarentena, que la pandemia, va dejando secuelas en el ser humano, allende los países, no necesariamente en la Argentina, ¿no? Y que ha afectado y que está alterando a muchísimas personas. Entonces, se me ocurre consultar con una experta acerca de qué manera el organismo, el ser humano, no sé si el cerebro, si el cuerpo, de qué manera recibe y codifica y decodifica esas situaciones que están generadas por fuera de lo que es el cuerpo humano. Es decir, de qué manera lo recibimos y de qué manera puede efectivamente impactar en una persona, ¿no? Y me parece que este es un buen disparador para preguntarle a Moni Francese, bien digo, que es profesora investigadora en decodificación biológica y terapias complementarias. ¿De qué manera entonces un cuerpo puede recibir estos estímulos para reaccionar de la forma en que reaccionó, llamémoslo, el loco del cuchillo de ayer en Belgrano? Hola Moni, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Gus? ¿Cómo estás? Bien, bueno, primero y principal, te doy la bienvenida porque ya habíamos pensado en incorporar a alguien que nos ayude a entender la decodificación o codificación de este tipo de situaciones. Pero miramos qué bien que cae este ejemplo que acabo de poner para que vos me hagas una interpretación de esta circunstancia, ¿no? Esta este estímulo que está diciendo el hermano que recibió el loco del cuchillo, ¿es posible que haya sido así? Mira, nosotros no analizamos las cosas desde ese lugar, pero eh, habría que hablar con la persona y ver qué sintió en ese momento, qué le pasó, qué energías recibió. Eh, la verdad que ahí sí no te sabría responder porque me estaría metiendo en un terreno Ajá. que no No, no, que no no, corresponde. no se explica la codificación ahí. Ahí no hay algo codificable o decodificable. Mira, en realidad todo es un programa, nosotros somos un programa, estamos programados, traemos incluso una memoria de 7 generaciones ancestrales, donde eh, repetimos historias ancestrales. Ahí verdaderamente yo iría a trabajar con su árbol genealógico, a ver qué cosas está trayendo de sus ancestros. Viste que dicen que traemos las enfermedades incluso hasta de 7 generaciones, Ajá. dice la medicina tradicional. Y nosotros lo que decimos en decodificación biológica es que en realidad lo que hacemos es repetir historias ancestrales porque viene todo eso con nosotros en nuestra historia. O sea, nuestro cerebro tiene una memoria de 7 generaciones y está todo eso grabado en nuestro inconsciente y así generamos repeticiones.
de situaciones que a su vez hasta nos llevan a enfermarnos de lo mismo que se enfermaron nuestros ancestros, ¿sí? Cuando son situaciones así, lo trabajamos con el árbol genealógico. Mira vos. O sea, 7 generaciones arriba puede haber habido, por ejemplo, en el caso de, vuelvo a poner el ejemplo, ¿no? ¿Cómo es? El cuchillero de Belgrano, puede haber habido uno que haya apuñalado a alguien o que haya tenido Sí, algún trauma vinculado a un cuchillo. sí, y como al árbol en realidad necesita la compensación, puede ser al revés, puede ser que alguien en el árbol haya, o alguna rama, alguna etapa en el árbol, haya recibido a alguien que haya acuchillado quizás a varias personas de la familia, entonces ahora nace como, en esta generación, como alguien que viene como a hacer justicia por esas personas de la familia. Esto vos sabés que es apasionante, el estudio del árbol genealógico, y lo maravilloso es que cuando los médicos estudian conmigo, hacen el curso de codificación real del árbol genealógico, ellos les cierra perfectamente las historias, sobre todo cuando incluso lo estudia un médico psiquiatra, que tengo muchos médicos psiquiatras que estudian conmigo, les cierra muchísimo. Claro. Bueno, yo pensé que por ahí, a partir de esta, porque esto surgió ahora en las últimas horas, el hermano que sale a hablar y a decir que su hermano realmente le agarra este ataque de locura, el loco del cuchillo le agarra este ataque de locura por la cuarentena. Entonces yo digo, bueno, ¿cómo puede ser que una persona se ponga así tan loca? Vos decís que Hay la cuarentena es una excusa, en realidad ya la locura la tenía interiormente de una manera ancestral. Sí, algo ya había programado, porque imagínate que la cuarentena la vivimos todos, cada uno lo vivió a su manera. En realidad nosotros decimos que no es el hecho el que programa y codifica algo cuando se trata de una enfermedad o una crisis emocional así violenta que se traslada a algo psiquiátrico, si se quiere, como en este caso, sino que se viven hechos que como cada uno de los hechos los vivimos de diferentes maneras, Sí. dependiendo la energía que vamos generando y las emociones que generamos a través de esos hechos, vamos generando pensamientos también y vamos levantando el nivel de estrés. Cuando el nivel de estrés llega a un punto donde el cerebro ya no puede más con eso, lo baja a la biología, una parte del cuerpo, y después se lo va a llamar enfermedad, síntoma o diagnóstico. Ahora, ¿qué pasa cuando son muchos conflictos vividos al mismo tiempo? Muchas veces quedan en el mismo cerebro y se lo llaman enfermedades psiquiátricas. Y a Ajá. veces detonan, bueno, en este caso fue algo exacerbado, pero algo debería de haber ya estado manifestando y a lo mejor nadie se dio cuenta lo que a lo mejor esa persona estaba sufriendo, ¿sí? Qué cantidad de estreses estaba viviendo en diferentes aspectos de la vida para haber detonado de esta manera. No lo estoy justificando, sino que estoy diciendo que obviamente le pasaron muchas cosas para llegar a hacer lo que está haciendo así de golpe si anteriormente no había manifestado nada demasiado visible. No, está bueno la aclaración que vos haces, porque a veces tratar de entender y luego explicar no significa, bajo ninguna circunstancia, justificar. No es Claro, lo mismo. claro, sí, Así sí. que, por un lado, está clarísimo eso. Por el otro lado, me llamó la atención, recién mencionaste algo que para mí era siempre en singular. Tengo estrés y punto. Ujú. Para mí era uno. Ahora vos dijiste los estreses. O sea, uno puede tener varios estreses juntos y Sí, ¿qué pasa? Que colapsa el organismo. sí, Yo ya claro. colapso con uno, imagínate con 3 o 4 estrés, no sé. Bueno, para codificar una enfermedad basta con una situación de estrés que supera los límites de tolerancia y como todo es en términos de supervivencia, el cerebro que está siempre atento a nuestra supervivencia ante un estrés muy grande necesita bajarlo a la biología. Después Sí. lo van a llamar enfermedad y muchos van a creer que la enfermedad es mala. En realidad la enfermedad nunca fue mala, nos salvó la vida. Después vemos qué hacemos con la enfermedad, pero en principio nos salvó la vida, porque si ese estrés sigue subiendo, no está bueno en términos de supervivencia. Por eso nuestro cerebro, que es nuestro colaborador, nuestro aliado, nuestro amigo, el control de comando que está atento a nuestra supervivencia, tiene que bajar ese estrés a una parte del cuerpo. Eso es bueno. Ahora,
¿Puede haber varios estreses? Sí, si yo vivo diferentes situaciones paralelamente, y que todas son de mucho estrés y son a lo mejor todas distintas, que se refieren a diferentes cosas, llega un momento donde a lo mejor colapso, y ahí es donde puede venir una enfermedad psiquiátrica, porque ya no llega ni siquiera a biologizarse, o sea, bajar a la biología, pero una parte del cuerpo, me refiero, sí, o sea, queda en la biología, pero en el mismo cerebro. Bien, bien. A ver, ahora te voy a patear el segundo penal, porque ya te pateé el primer penal, ahora te pateo el segundo. ¿Por qué el hermano puede transitar sin acuchillar a nadie si los dos tienen ancestros en común? Bueno, porque no todos, por ejemplo, te lo llevo nuevamente a la medicina tradicional, cuando dicen que un bebé que nace hoy trae una enfermedad que es genética hereditaria de 7 generaciones, de 5, de 4, de 3, lo va a tener una persona de la familia, no lo van a tener todas. Muy difícil que todos los hijos de una misma familia carguen todos con la misma enfermedad que viene ancestralmente de 7 generaciones o de 4, ¿sí? Nosotros decimos que es como si fuese un colaborador que dice, bueno, dale, me toca a mí ser leal con ese ancestro, entonces soy yo el que cargo con esta enfermedad, por ejemplo. Pero en el caso de estos hermanos, si vivió varios estreses juntos, quizás uno lo vivió, a lo mejor los dos vivieron lo mismo, pero no todos van a vivir las cosas de la misma manera. Vamos a suponer, hay 20 personas trabajando en un mismo lugar y todas desde el mismo tiempo, cumpliendo la misma función, ganando lo mismo, y un día se cierra ese sector, claro. Cada una de esas 20 personas lo van a vivir de diferente manera. Sí. O sea, va a haber quien se ponga contento y va a haber quien se rasgue las vestiduras porque no sepa qué hacer de ahora en más. Claramente la situación, o sea, el hecho es el mismo, pero cada uno va a generar un estrés distinto, ¿sí? Aunque sea el que se pone contento, quizás hace un estrés por la sorpresa, pero va a ser mínimo, va a ser nada. Bien, bien. ¿Qué es? Yo estaba leyendo ahí que vos sos especialista en decodificación biológica, ¿no? ¿Qué es, si lo podés traducir no sé, en este caso al idioma mío, ¿no? ¿Qué es la decodificación biológica? Sí. Mira, nosotros nos basamos en que todas las enfermedades las programa el cerebro, las codifica el cerebro, y se desprograman, se decodifican a través del mismo cerebro. Que todo conflicto psicológico, cuando pasa los niveles de estrés, de tolerancia para el cerebro en términos de supervivencia, baja ese estrés, como te decía antes, a una parte del cuerpo. Bien. Entonces la película de lo vivido queda en una carpeta en el inconsciente, que solo los decodificadores sabemos qué es lo que tenemos que ir a buscar, porque no es al azar, o sea, no es que cualquier conflicto baja a cualquier órgano, no. Dependiendo del conflicto que vivís, es el órgano al que le corresponde ese conflicto, al que les corresponde un punto específico. ¿Es algo psicológico, Moni? Sí, es un conflicto psicológico. Ajá. Que no se pudo tolerar, o sea, que el cerebro interpretó como que ya era demasiado. Viste que cuando estás en un estrés muy grande, o sea, a veces sentimos que queremos salir corriendo de adentro de nosotros mismos, que no nos aguantamos ni nosotros. Sí. Entonces, imagínate, para el cerebro eso es como una tormenta eléctrica, y cuando estamos en esa tormenta eléctrica de conflicto, todos los órganos están funcionando dentro de esa tormenta eléctrica. No es una solución ganadora de supervivencia. Bien. Por lo tanto, el cerebro, ¿qué tiene que hacer? Reclutar todo ese estrés, llevarlo a una sola parte del cuerpo para liberar al resto del cuerpo del estrés y que el resto de los órganos puedan seguir funcionando perfectamente, en armonía, porque si no, no duraríamos mucho tiempo. Y la idea es que sigamos viviendo. Vos dijiste la palabra películas. ¿Cuántas películas se están filmando en este momento, entonces, como por efecto de la cuarentena? Sí, terrible. Terrible porque, bueno, va de nuevo, todo depende cómo lo vive cada uno. Nosotros estuvimos ocupándonos mucho o sea, yo de armar videos, de mandárselo a la gente, de armar mantras, frases serían, ¿no? Para que la gente repita, para que puedan estar en armonía, para que, bueno, lo que no podemos cambiar, aceptarlo, porque si vamos a generar estrés con cada cosa que no podemos cambiar en el momento, realmente no es óptimo para cada uno de nosotros. Entonces, estuvimos trabajando como para que cada uno pueda aceptar lo que está viviendo hoy, ¿sí? Y ver cómo me puedo reinventar y transformarme para mañana, ¿sí? Para poder
salir de la situación. Moni, te agradezco muchísimo estas explicaciones que nos estás dando y me encantaría si podemos mantener este vínculo, este contacto contigo, porque me parece que son tiempos en donde vamos a necesitar colectivamente, digo, el colectivo, la sociedad, todo el colectivo El Ojo de la Tormenta sería, ¿no? Le vendría bien cada tanto una charla de estas características para entender ciertas cosas. Así que si a vos te parece bien, estás invitada para Genial, repetir. un placer para mí. Bueno, Ya muy agradecida. ¿Y puedo pasar el teléfono? sí, claro, por si alguien te quiere hacer algún tipo de consulta y ya lo dejamos Sí, para la por próxima. WhatsApp escrito siempre. Sí. Por WhatsApp escrito al 11 40 99 24 20. 11 40 99 24 20. Y mi nombre es Moni Francese y primero con Z y después con S, que sé que se complica un poquito. Ahí está, bien, perfecto. Moni, te mando un beso, gracias, ¿eh? Gracias, gracias, gracias. Besos y abrazos del alma para todos. Chau, hasta luego. Moni Francese, entonces, profesora investigadora en decodificación biológica.